Ayer tuvo lugar, se lo habíamos dicho, la conferencia dada por el fotógrafo submarino alemán Rainer Schimpf, conocido por casi ser tragado por una ballena. Estuvo en Los Cristianos y allí contó esa experiencia que ocurrió en su país de residencia, en Sudáfrica. La ballena que casi le traga medía 15 metros. Aquella experiencia, nos ha contado, le ha llevado a tener mayor compromiso sobre la conservación. Ese compromiso es el que contó ayer en el Festival Son Atlánticos. Hoy repetirá su charla, pero en una sesión solo para escolares. Cuando sucedió, en lo que representa hoy en mi día a día, en mi vida, es que me he vuelto más sensible con el tema de proteger las especies marinas y en especial las ballenas, porque en mi caso, bueno, yo sí fui una persona y no le hice ningún daño a este animal, pero si hubiese sido, por ejemplo, una bolsa de plástico, pues hubiese acabado matando a la ballena o haciéndole un daño. Y pienso que realmente hoy en día tenemos que luchar un poco más para esa protección, todos tenemos que luchar un poco para seguir protegiendo los mares. Pues de esa lucha y de conservación de los océanos seguimos hablando, porque esta semana se presentó en Gran Canaria el proyecto Marset 2, cuyo objetivo precisamente es estudiar a los cetáceos de la Macaronesia, no solo de Canarias, sino de la Macaronesia, pues estos animales son indicadores de la calidad de los espacios que ocupan. El proyecto también pretende conservar esos animales y potenciar un desarrollo sostenible de la actividad turística. Jesús de la Fuente es veterinario marino y miembro de ese proyecto Marset 2. Señor de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, tenemos por delante 3 años de estudios. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, principalmente es conocer el buen estado ambiental de las áreas marinas concretas a lo largo de los 4 archipiélagos macaronésicos, utilizando como bioindicadores o como protagonistas del medio a los cetáceos, ya que ellos son animales longevos, viven muchos años y están en la cúspide de la cadena alimentaria, con lo que son un reflejo bastante bueno de cómo está todo el ecosistema, ¿no? del que dependen. Es un poco la pescadilla que se muere la cola, ver los sifios, ver las ballenas para ver cómo está de contaminado o no los espacios que ocupan. Es un poco al revés. Exactamente, ¿no? A la hora de evaluar un espacio sería muy complicado estudiar cada una de las especies que conforman el ecosistema. Y al mismo tiempo del cómo van afectando determinadas amenazas, determinados factores a lo largo del tiempo. No es lo mismo cuando comes algo que es tóxico, a cómo ese tóxico se puede ir acumulando, ¿no? en toda la cadena trófica y magnificando, y al final tienes una mayor proporción de ese tóxico en un cetáceo o en un humano que lo que tendrías en un pez pequeño, ¿no? Entonces al final, dependiendo de qué estudias, vas a valorar diferentes cosas, ¿no? A priori, esperan diferentes resultados en los distintos archipiélagos. Canarias es el más poblado, el que más turistas recibe. ¿Eso a priori podríamos decir que va peor para estos animales? En principio no sabemos. El problema es que a la hora de abordar las amenazas que pueden tener estos animales o el medio marino en su conjunto, sí vemos cosas muy evidentes, ¿no? A lo mejor si hay una mancha de hidrocarburos en el medio, o hay una colisión con un cachalote, ¿no? Con un cetáceo de gran tamaño, pero hay como muchas cosas más silenciosas, ¿no? que son esos factores de riesgo que van a hacer que, aunque haya una mayor predisposición o menor predisposición a contraer una serie de enfermedades en todas las especies que convivimos, ¿no? en la Macaronesia. A priori se podría pensar que un lugar más poblado debería de tener un mayor impacto, pero si ese impacto, ¿no? por decirlo así, se hace de una manera sostenible, debería ser menor, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiere ver el proyecto, comparando los diferentes archipiélagos con diferentes actividades, con diferentes presiones, ver realmente si podemos identificar alguna presión concreta que sí pueda estar afectando en mayor o menor medida y, por lo tanto, poder promover medidas a nivel local o a nivel regional. Estamos hablando de presiones o de peligros para estos animales más silenciosos, menos visibles, como puede ser un choque con un barco. ¿Son siempre consecuencia de la actividad humana o no tiene por qué? Hay amenazas naturales y hay amenazas de origen antrópico, que le decimos, ¿no? de origen humano. La cosa es que las amenazas
naturales o aquellos factores que pudieran venir de la naturaleza, realmente no entramos sobre ellos, no intentamos controlarlo, puesto que es un fenómeno natural, ¿no? Donde sí entramos en aquellas cosas que produce el hombre que aumentan esos factores naturales, ¿no? Y que al final lo que están es degradando el medio marino, que no olvidemos que no es el medio solo y exclusivamente de los animales que viven en el mar, sino también el medio humano, ¿no? Y del que nosotros dependemos. ¿Quiere decir eso que a lo mejor hay un día un embaramiento de varias ballenas que pueden estar ahí de manera natural? Hay veces que nos culpamos cuando a lo mejor no es nuestra culpa. Muchas veces esos varamientos son situaciones totalmente naturales, ¿no? Desde presencia de biotoxinas en el medio, biotoxinas que son naturales, que a lo mejor pueden estar aumentadas por el cambio climático, pero y ahí es donde estaría ese factor antrópico, pero esas biotoxinas son naturales y hay animales que mueren por esa causa. La muerte es algo natural y los animales, sobre todo los cetáceos, muchas veces cuando se sienten enfermos, se sienten moribundos, se acercan a la costa, pero eso no quiere decir que siempre que aparezcan animales muertos es el hombre, ¿no? el que lo causa, ¿no? En cuanto al proyecto mismo, Marset 2, ¿cuáles son las novedades? Hay profesionales de varias disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas nuevas que se unen? Realmente el enfoque que nosotros promovemos, creemos que es lo que le da un punto, ¿no? de calidad a la valoración del buen estado ambiental de las áreas marinas, porque unimos diferentes disciplinas de estudio, como principalmente la biología marina, la veterinaria marina y la oceanografía, ¿no? Por un lado, realmente desde la veterinaria estamos diagnosticando, ¿no? Cuáles son los problemas que tienen estos animales, qué está causando la muerte o qué factores predisponen a un aumento de la enfermedad, que al final morirían por una causa natural, pero porque hay unos factores humanos detrás, ¿no? Que estarían predisponiendo, pero sería imposible abordar el problema en su conjunto desde el punto de vista veterinario sin tener un contexto primero de dónde están los animales, cuántos animales hay, qué tasas de mortalidad tiene, que esos datos, ese contexto lo pone la biología marina y también del medio donde residen, que son los oceanógrafos, ¿no? Pero es tanta la información que hay que unir que al final también tenemos que recurrir a nuevos sistemas, ¿no? Como el Big Data, como el análisis multivariante, el análisis estadístico, para unir e integrar todos esos datos para intentar ver qué podría estar ocurriendo, ¿no? El proyecto está liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero participan muchas más autoridades y otros institutos. ¿Cuáles son algunos de ellos? También de fuera de Canarias, ¿verdad? Sí, realmente son diferentes organizaciones y gobiernos de los 4 archipiélagos, ¿no? De Azores, de Madeira, Canarias y Cabo Verde. Contamos con especialistas en biología marina, como el Museo de la Ballena de Madeira. También contamos con la Universidad de Azores, la Universidad de La Laguna, nosotros en la Universidad de Las Palmas. Dentro de la Universidad de Las Palmas hay diferentes grupos, como lo que es el Instituto Universitario de Sanidad Animal, que ya tenemos una larga experiencia, ¿no? en lo que es el diagnóstico de causas de muerte de cetáceos, pero también se incorporan pues el gobierno o el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de Cabo Verde, también de Madeira, bueno, diferentes organizaciones que forman un pool de los especialistas que ahora mismo estamos trabajando en la Macaronesia en este tema. Para saber los resultados de Marset 2 habrá que esperar 3 años, lo esperaremos, pero si echamos una vista al pasado, ¿cómo ha evolucionado la protección a los cetáceos? Bueno, en estos últimos 20 años, digamos, ha evolucionado bastante, sobre todo en el abordaje científico, ¿no? de la problemática. Sobre todo aquí en Canarias, que hubo un momento importante, ¿no? Cuando los varamientos masivos, ¿no? de cifios, que supuso un antes y un después en ese abordaje, ¿no? Porque aunque ya se estuvieran haciendo necropsias, se estuviera diagnosticando la causa de muerte de los animales, aquello supuso un momento en el que para saber qué estaba ocurriendo había que optar por un diagnóstico veterinario, un diagnóstico forense, y ponerlo en contexto con otras disciplinas, ¿no? como los biólogos que trabajaban en la red de varamientos, ¿no? Y gracias a aquello se
pudo identificar dónde estaba el problema y poner unas medidas preventivas para que no volviera a ocurrir. Aquella experiencia convirtió a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en referente mundial. Es algo que debemos estar orgullosos todos, supongo. Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo el hecho de cómo un trabajo bien hecho al final puede tener resultados, ¿no? Y al final consigue la protección de unas especies tan importantes en la Macaronesia como son los cetáceos. Hemos hablado de las medidas que quieren tomar universidades, institutos científicos, pero a mí siempre me gusta preguntar, ¿qué podemos hacer usted o yo o cualquier persona, su granito de arena para intentar no empeorar al menos la situación? En realidad es un poco ser conscientes, ¿no? O ser consumidores conscientes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay una serie por ejemplo, ¿no? De productos que podrían tener algún tipo de contaminantes. Hay cremas solares que contienen una serie de tóxicos que al final se quedan en la playa. Ahora está muy de moda, ¿no? Todo el tema de la utilización del plástico, el reciclar. Todo eso al final no ayuda directamente a lo que son los cetáceos, pero todo en conjunto sí va a aportar un beneficio para el medio marino y por lo tanto se van a ver ayudadas todas las especies, ¿no? Que viven en él. ¿Es compatible tener ballenas, cetáceos como un atractivo turístico y su conservación? ¿Es a eso hacia lo que intentamos trabajar? ¿Es compatible o se diría que no? Realmente es compatible, o por lo menos tenemos que hacerlo compatible. Nosotros, como especie humana, vivimos en el planeta y como cualquier especie generamos un impacto en lo que nos rodea. Lo que sí nos diferencia es que somos conscientes de él y por lo tanto podemos tomar medidas para que el impacto sea mínimo. Pero nosotros utilizamos los recursos que hay en el planeta igual que otra especie y no deberíamos de no utilizar esos recursos, sino hacerlo de una manera sostenible y con criterio, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la actividad de observación de cetáceos, una actividad turística que a priori se podría decir que está dañando a los animales, es todo lo contrario, es una actividad que hecha de manera sostenible no solo ayuda a la protección de los cetáceos, sino que también genera un recurso económico para todos los archipiélagos. Pues señor de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 3 años y nos dice cómo ha ido este estudio, el Marcet 2. De acuerdo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Marta, continuamos. Pues el 3 años lo esperamos, a lo mejor lo invitamos antes. También. Gracias. Hasta luego. Días.